Bien, pues les propongo a todos ustedes un viaje iniciático, mágico, histórico, antropológico, si me lo permiten, con José Luis Jiménez, escritor, un gran ensayista, un gran novelista, una gran persona y sobre todo un gran periodista que viaja por el mundo para luego escribir con razón aquello que publica. José Luis Jiménez, muy buenas noches. Hola Pedro, buenas noches. Bienvenido. Gracias, bien hallado. Gracias. Hacemos un recorrido por ese magistral último libro tuyo, sí, y descubrimos, no sé, dónde está Avalón, la tierra mítica y mágica del rey Arturo y compañía. Pues sí, mira, en este último viaje precisamente que fui a recorrer estas tierras de las islas de Gran Bretaña, pues uno de los lugares míticos por excelencia es lo que se conoce como Avalon, o mitológicamente se le llamaba así, a una zona que está situada en lo que es la ciudad de Glastonbury. Allí hay una abadía del mismo nombre, Glastonbury, donde se supone que se encontraría esta isla, porque Avalon era una isla. Avalon también es un nombre que se deriva de los celtas, que vendría a significar como la tierra de manzanas. O sea, ¿no? ¿Avalón existió entonces? Sí, Avalon existió y existe. Y existe. Claro, de hecho lo que sucede es que cuando nos habla la leyenda artúrica, que es cuando empieza a hablar del Grial, del Santo Grial, que José de Arimatea va a llevar consigo hasta Avalon, claro, no sabíamos en un principio a qué lugar se referían. Después, continuamente en la historia, investigadores que han ido descubriendo pruebas y porque pistas. En aquella época Avalón ya se llamaba Avalón. Claro, era el nombre que se le daba, porque era tierra de manzanas. Tierra de manzanas. Ese es el significado, la y traducción. El Santo Grial llegó, estamos viendo unas imágenes, ¿el Santo Grial llegó por José de Arimatea ahí? Sí, la leyenda nos sitúa a José de Arimatea sobre el año 60 y algo después de Cristo, en estas tierras, en esta zona. Él va a ir, o dice, trajo el Grial. Claro, él llevaba consigo, ya lo hemos comentado en algunos programas tuyos de radio, a lo que yo entiendo que era el Grial. El Grial, la palabra sangrial sería... Sangre real. Exactamente, es del occitano, una lengua, diríamos, como el catalán antiguo. O sea, ¿no era un cáliz entonces? ¿No era el cáliz donde Jesús bebió, tomó el vino la última cena? Claro, esa acepción que tú comentas es la que se tenía en origen por la Iglesia, sobre todo, para justificar este recipiente que contenía esta sangre sagrada, porque un cáliz es un recipiente que contiene una sangre sagrada. ¿Por qué? Porque es la sangre de Jesús y porque Jesús era el rey de los judíos, por eso se le crucificó, de ahí lo de sangre real, ¿no? Porque era rey. Entonces no estamos hablando de un cáliz, de una copa, cuando hablamos del Santo Grial. Estamos hablando de la sangre de Jesús. La sangre de Jesús es la que van a tener sus descendientes. De ahí el cáliz sería el cáliz vivo, por decirlo viviente, sí. María Magdalena, que era la madre. ¿Tú querrías decir entonces que María Magdalena tuvo relaciones con Jesús? Sí, tenemos evangelios apócrifos que nos hablan de ello. Dicen que Jesús y María Magdalena eran esposos, que era un matrimonio que se diferenciaba del profano. Además dice en el mismo evangelio, que te hablo del evangelio apócrifo de Felipe, donde dice que Jesús tenía un hijo, o existía el misterio del Hijo del Hombre, que es como se le llamaba Jesús, y el misterio del Hijo del Hombre. Dios le da a Jesús la facultad de crear y él tiene también la de engendrar. Y bueno, podríamos hablar Apócrifo significa oculto, ¿no? Oculto. Sí, oculto o no reconocido por la Iglesia. Por la Iglesia claro, católica. Porque son escritos que se ocultaron en el siglo IV a partir del Concilio de Nicea, que se lleva a cabo en el 325, en Nicea, en este lugar que se produce. Hay una serie de sacerdotes o de monjes que están viendo que se están destruyendo muchos documentos que hasta entonces eran válidos y eran coetáneos con los 4 canónicos. Y esos son los que se van a ocultar y se descubren, y acabo con eso, Pedro, en el año 1945 en Nag Hammadi, es decir, hace apenas 75 años. Sí, sí. En Valencia tenemos un cáliz sagrado. Sí, este es el cáliz de Valencia. Sería... Hablaríamos de 2 santos griales, entonces uno que sería la copa propiamente dicha, ¿verdad? Y otra cosa sería el sangrial, el santo grial, que sería la sangre de forma metafórica que llega a estas costas porque María Magdalena, ¿no? Estaría engendrada. Sí, hemos hablado en otras ocasiones, para no extendernos mucho. Ella va a tener 2 hijas gemelas, como yo cuento en mis libros. Una de ellas es la que va a ir con José de Arimatea, que no olvidemos que José de Arimatea era el tío segundo de Jesús.
es decir, era el tío de María la Virgen, de su madre, Sí. Se llamaba él José y su padre, el de María la Virgen, era Joaquín. Entonces, José de Arimatea era el hermano menor, se diferenciaba muy poco con Jesús, ¿no? Porque era menor que María. Y este es el que va a llevar a Jesús a estas tierras, incluso cuando es joven, porque José de Arimatea era una especie de ministro de Minas del Imperio Romano. Él tenía muy buena relación, incluso con el prefecto que va a crucificar a Jesús, con Poncio Pilatos, ¿no? José Luis, sin querer irnos de avalón, porque hablamos de un rey, de una mitología artúrica, ¿no? ¿El rey Arturo dónde está enterrado, se sabe? Bueno, el rey Arturo, efectivamente, al principio existían dudas, se pensaba que era una leyenda, que no era real, pero en el siglo XII, a principios, los monjes de este lugar, de Avalon, de Avalon, pero es Glastonbury, sería la abadía. Mira, creo que hay una fotografía por aquí que aparece, ¿sí?, el lugar exacto donde se encontró la tumba del rey Arturo. ¿Cómo se supo que era la tumba del rey Arturo? Bueno, pues por los análisis que se llegaron a hacer del carbono 14, de los restos de los huesos, y la documentación que se encontró en la abadía. Esta es la abadía de Glastonbury, donde los monjes van a encontrar toda la documentación que hacía referencia al rey Arturo. ¿Es la misma abadía o la iglesia del Temple del siglo XII? No, la iglesia del Temple está, diríamos, más al este. Esto estaría en otra zona de Gran Bretaña, y Londres la tenemos al este. Entonces, la iglesia del Temple se encuentra en el centro de Londres, de la City antigua, porque Londres tiene el Gran Londres y la City, y este estaría en un barrio que incluso tiene el nombre del Temple, se le conoce así. No quiero que me quiten la imagen que está ahora impresionada en pantalla. Esto sería la antigua abadía, ¿no? Sí, los restos que quedan de la abadía de Glastonbury, donde supuestamente estaría enterrado el rey Arturo. En este lugar que vemos el cartel, ahí en inglés está diciendo que aquí se encontraron los restos, o sea, la tumba del rey Arturo. Dentro de esa tumba dejó algún escrito, conforme yo soy el rey Arturo, esta es mi espada, este es mi legado, algo... No, dentro de la tumba no, fueron los monjes los que consiguieron, o por lo menos parece ser que ellos sí que tenían esta información y sabían incluso más o menos dónde se podría encontrar enterrado. Y se encontró, como te digo, pues ya hace bastantes años, ¿no? Posteriormente, los investigadores que se dedicaron a investigar sobre el tema confirmaron que efectivamente, porque había muchas dudas, sí que se trataba del rey Arturo. ¿Y esta abadía entonces cómo se llama? ¿Cómo se llamaba? Es la abadía de Glastonbury porque es el lugar, la ciudad. En este mismo lugar, más arriba, hay un monte. Mira, ¿ves? Ahora estamos viendo en pantalla, ¿sí?, estos son los alrededores de Glastonbury. Vemos que está lleno de agua. Sí. Claro, hace 2000 años esto prácticamente estaba cubierto de agua. Y en una de estas inundaciones grandes es cuando dice la leyenda que José de Arimatea arriba con su barca hasta ese montículo que salió al principio, creo, donde se ve la torre, que le llaman la Tor de Avalon. ¿Y la capilla de Roslin en Escocia qué tiene que ver con esta investigación? Bueno, la capilla de Roslin es un lugar de estos que no puedes dejar de visitar, sobre todo porque, bueno, a partir del libro de Código Da Vinci y la propia película, pues vemos que allí van a aparecer los protagonistas que encuentran el sepulcro, la tumba de María Magdalena y toda una serie de evidencias. Bueno, esto no es cierto, es un error de la película, es uno de tantos errores que comete Dan Brown en el libro. Qué pena. Pero eso no le quita importancia a esta capilla. La capilla en realidad tiene una serie de simbologías, casi todas esotéricas y paganas, cosa que es muy extraña para una iglesia católica que se construye, la mandó construir el conde William Sinclair en el año 1456, se comienza la construcción, aunque ya estaba inscrito en el 1446, y va a hacer, el proyecto era mucho mayor del que ahora tenemos, pero va a hacer una especie, diría, de templo del conocimiento, a mi entender, porque cuando llegas allá, lo que menos parece es una iglesia. En el sentido, imágenes, ¿no? Sí, que tenemos muchas. Roslin, ¿sí? Además, fíjate que yo aquí, cuando llego, los guías, porque aquello ahora está debido precisamente a la fama que adquirió esta película,
acude mucha gente, entonces aquello está regulado, las entradas, etcétera. No dejan hacer fotografías, no dejan grabar, y a mí me lo permitieron todo, ¿no? Además, incluso más cosas. Esto que vemos en imágenes es la iglesia del Temple en Londres, es la sala circular, diríamos que imita a la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, y aquí vemos a esos caballeros templarios. Estas serían de alguna manera también las tallas que podrían haber estado en el sepulcro del rey Arturo, ¿no? Sí, para dar un poco más de valor al mismo. Claro, pero estamos hablando que el rey Arturo son muchos años atrás. Y entonces, pero que no se encontró nada parecido. No. De hecho, estas imágenes, estas efigies yacentes, que cada una tiene una forma, tiene, digamos, una posición como indicando alguna señal, sí. se creía que debajo estaba el cuerpo enterrado del caballero que representa. La sorpresa vino en la Segunda Guerra Mundial, a partir de 1941, cuando debido a unas bombas que destruyen media iglesia, al levantar para restaurar se dan cuenta que allí no están los cuerpos, que están vacíos. Sí que hay cuerpos de caballeros y de nobles, pero están en otros lugares de la iglesia o en el extramuro. José Luis, estamos hablando también de la capilla de Rosslyn, ¿no? Sí, nos ponen imágenes, te iré indicando. Sí, y voy a pedir que nos las pongan, por favor, porque se ve que tú encontraste elementos que indican que Cristóbal Colón no fue el primero en llegar a América. Bueno, no, yo no es que encontrara esos elementos. Esto es lo que ya se conoce desde hace tiempo, que muchos o algunos autores han afirmado, cuando menos, que algunas de estas figuras que aparecen en los laterales, sobre todo en unas ventanas, que ahora si nos muestran las imágenes te indicaré cuál, serían unas especies de mazorcas de maíz, que es lo que en aquellos tiempos en Europa no existía aún, y también unas hojas de aloe vera, que tampoco estaban en Europa. O sea, el maíz, la aloe vera, la patata, el tomate, todo esto vino de América a partir del descubrimiento oficial, lo digo entre comillas, el descubrimiento oficial por parte de Cristóbal Colón. Claro, esta capilla, como te he dicho, se construyó en el año 1456, hasta el año 1492, que oficialmente se descubre. Pues dices, ¿qué pintan aquí? Mazorcas de maíz y hojas, en este caso, de aloe vera, ¿no? Y esto es lo que les dio, como digamos, el motivo que justificaba el decir que estos caballeros templarios de aquí, sobre todo de la familia Sinclair, un abuelo ya había viajado con los vikingos, conocían América. José Luis, de todo ese viaje, de toda esa casuística que nos vienes a presentar en tu trabajo, tu último libro, nos hablas de un cementerio donde hay un monumento a un perrito llamado Bobby, ¿no? Sí. Nosotros que somos animalistas, que nos encantan los animales, ¿no? Nos conmueve esa historia. Ahí tenemos una imagen, por favor, compañeros, si la podemos ubicar. Háblanos de esa historia, de esa leyenda tan preciosa. Sí, esto sucede en el cementerio que hay en Edimburgo, el de Greyfriars. Es un cementerio que ya hace años que no se entierra a nadie, pero están todas las tumbas, los sepulcros de personalidades, y sobre todo la más famosa de toda Escocia, porque esto está en Escocia, en Edimburgo, como te digo, es la de un perrito pequeño de Skye Terrier, que resulta, estamos hablando de principios del siglo XX, su dueño era un vigilante que tuvo que dejar donde vivía en su pueblo para irse a la ciudad, al centro, a buscarse la vida, y empezó a trabajar de vigilante nocturno, colaborando con la policía de Edimburgo. En sus rondas nocturnas le acompañaba siempre su perrito, Bobby, y estuvo con él durante 2 años. A los 2 años de estar con Bobby, se pone enfermo este hombre, este vigilante, se llamaba John Gray, muere, y el perrito, en el momento que muere su amo, se va a la tumba, que estamos viendo en imágenes la lápida del perrito de Bobby. Ahora explicaremos por qué está así. Él se va, el perrito, a la tumba de su amo y se queda allí durante 14 años. Esta es la tumba del amo, aquí vemos. De John Gray. 14 años. 14 años. ¿El perrito encima de la tumba de su amo? Eso es lo que cuenta la historia de este lugar. 14 años. Sí, entonces el perrito tenía 2 años, más 14, 16. Se quedaba allá. Las gentes del lugar, porque vemos este cementerio no es un cementerio como aquí, aquellos son céspedes, son parques, la gente va a pasear, va a tomarse algo, es un lugar... La gente le daba de comer. Claro, entonces la gente veía al perrito, le llevaba comida, le llevaban incluso palos, juguetes para que se entretuviera, le llegaron a hacer una especie de refugio de caseta, porque allí el tiempo, casi siempre entre la lluvia, el frío, para que el perrito estuviera bien, hasta que murió.
murió, como te digo, 14 años después de morir su dueño. Entonces allí había una ley, sacaron una ley porque había muchos perros callejeros que prohibían que hubiese ningún perro sin la chapita, el collar, la identificación. Había que pagar una licencia y tal. Uno de los nobles de los caballeros de la ciudad, bueno, viendo lo que sucedía con el perrito y porque todo la ciudad estaba con él muy conmovida, le pagó la licencia a él, incluso le puso allí porque le puso un letrero que pertenecía a la ciudad de Edimburgo y estuvo el perrito con esa chapa hasta que murió, ¿no? Todo el mundo lo respetaba. Cuando muere, al año, otra señora de la ciudad decide erigirle una estatua, un monumento al perrito. Al perrito, que es el que vemos en fotografía, que es un perrito que está en una fuente hecha es profeso para que pudieran beber animales y personas. Ahora ya no sale el agua porque... Qué leyenda tan bonita, José Luis, ¿no? Y bueno, y esas imágenes, si nos vuelven a poner de la lápida del perrito, vemos que está con flores, que está con juguetes. Sí. El perro no está enterrado ahí. El perro de la iglesia se negó a que el perro pudiera ser enterrado en Camposanto. Entonces el alcalde y la ciudadanía, que estaban bastante enfrentados por este motivo, decidió hacer una tumba pegada al cementerio. Sí, él decidió, ahí tenemos. Entonces cogió y enterraron al perrito. Y esta es la tumba del perrito. En el muro del cementerio. Esta es la tumba, esta es la primera lápida que vemos al entrar al cementerio, que es la del perrito. Vemos que está... ¿Cuánto amor hay ahí, José Luis? Mucho amor. La gente, fíjate que la gente que no conoce, que son extranjeros, que visitan, ya vienen con sus ramos de flores, vienen con sus juguetes, con sus palos, para entregarle al perrito su presente, ¿no? Claro, para que luego digan que los animales no tienen sentimientos y no quieren a sus dueños. 14 años después de la muerte de su dueño, el perrito seguía durmiendo y viviendo encima de la tumba de su dueño, y solamente lo tuvo 2 años. Exacto. 14 años, vivió 16 años este perrito y no quería marcharse de la tumba de su dueño. A uno le entra de todo cuando escucha este tipo de leyendas, ¿no? Sí. Yo, José Luis, te agradezco de corazón, no solamente que viajes y que nos traigas libros tan apasionantes, sino que además nos expliques leyendas que hablan de sentimientos, porque hablamos de emociones. Sí, evidentemente. Fíjate que la gente que acude allá, antes que ir a visitar otro monumento, lo primero que hace es ir a ver la estatua del perrito, fotografiarse. Yo creo que es el monumento más fotografiado de toda Escocia. No me extraña. Y la gente se conmueve y ves que la gente está allá y le estás explicando, o el guía que los llevan les está explicando la historia. Y hay muchas historias en este cementerio, algunas que son terribles, pero todo el mundo viene a la tumba del perrito, ¿no? El perrito se llamaba Bobby, una leyenda escocesa que ahí está, que habla de los sentimientos de un animal. Quien no tiene animales en casa o no ha tenido nunca no sabe lo que se pierde y no sabe lo que en realidad de lo que estamos hablando. Gracias, José Luis. Gracias a ti, Pedro. Que vaya todo muy bien, éxitos. Muchas gracias. Adiós. Adiós.